Muy buenas tardes, querida comunidad, querida audiencia, estimados alumnos, queridos clientes. Una nueva semana, un nuevo programa para seguir desarrollando habilidades, conocimientos y que su SNOP en su organización funcione y sea cada vez mejor. Qué lindos comentarios, qué linda audiencia. En realidad estoy muy contento por todos los comentarios que están enviando semana a semana. Y ya llegamos a 372 suscriptores, avanzando y creando más comunidad. Realmente eso es lo que nos impulsa, nos apasiona este tema, que las empresas, los profesionales puedan manejar un buen plan de negocio y con el enfoque de integración. Pues así es. Muchas gracias por ese apoyo. Vamos a seguirle dando como todas las semanas, y esta semana pues vamos a hablar de un tema muy importante respecto a ese data management o la administración de los datos, donde la empresa tiene mucha oportunidad que desarrollar. ¿De acuerdo? Hay que hacer mucho ahí. Es muy importante tener una data integrada para que así todos los sistemas e inclusive los procesos puedan llevarse a cabo en un plan integrado del negocio. Las decisiones, las conversaciones, toda esa interacción entre equipos deben tener como soporte un buen software, y también ese software funcione de manera integrada a través de una buena administración de datos. Y es por eso que esta semana vamos a darle muy duro en ese tema. Así que atención chicos, atención clientes, este programa va a estar muy bueno. Y para eso pues tengo el agrado y tengo así el honor de contar con alguien que es muy experimentado en estos temas y que ha desarrollado aquí en Ecuador y en el exterior la implementación de grandes ERPs, entre esos pues SAP, y con la nueva versión S/4HANA, en el cual ya hay muchas industrias aquí en el Ecuador que están desarrollando ese tema, y es muy importante contar con un sistema integrado que administre los recursos. Pues bien, sin más preámbulo, pues quiero darle la cordial bienvenida a Héctor Freile. ¿Cómo estás, Héctor? Ricardo, un gustazo estar aquí contigo y compartiendo y hablando de un tema tan apasionante como el SNOP, la tecnología, procesos y sobre todo el nuevo oro, los datos. De acuerdo, Héctor. Quiero empezar felicitándote por el gran evento que has logrado esta semana de Illuminix Experience. Así, ¿no? Que lanzaste esta semana y vi las redes súper bien. Toda la gente contenta ahí. Me encanta lo que pude leer en las redes, ¿no? Quiero empezar felicitándote por ahí, y también por todo el desarrollo tecnológico pues, que estás haciendo aquí en el Ecuador, participando con mucha gente, tanto público como privado. Y por eso el canal siente que es un honor tenerte aquí en este canal. Déjame presentarte a la audiencia. Te comento rápidamente, es una audiencia educativa. Aproximadamente nos ven unos 200 a 250 estudiantes que semana a semana estudian Supply pues, en institutos donde doy clase, y también están viendo el canal. ¿Ok? Chicos, ¿quién es Héctor Freile? Héctor Freile ha pasado por varias industrias, entre ellas consumo masivo, manufactura, servicios y actualmente en la tecnología. ¿Ok? De formación es ingeniero informático de gestión en la Universidad de Santa María. Ha sido estudiante en un programa de desarrollo dirección del IDE, y también ha hecho un programa integral de management en Argentina. ¿Ok? Le gusta leer, correr y full playa. Así que bien, chicos, él es Héctor, tiene todo un background de conocimientos en temas de tecnología, y vamos a tratar con él de los datos integrados. Ok, entonces entremos en materia, Héctor. ¿Cuál es el punto? Normalmente las compañías, no digo todas, hay ciertas, ¿no? Pero en promedio pues se enfocan mucho en el tema de la operación, en la administración de los recursos, pero hablando de tema de ejecución, o sea, físicamente llevarlos a una excelencia operacional. Sin embargo, ese pilar de la información o esa administración de los datos, pues siempre es como que lo dejan en la última parte, y que es una oportunidad de mejora interesante que hay que trabajar ahí. Entonces, con esto viene la primera pregunta. Explícanos desde tu punto de vista, por favor, este tema de la importancia de la integridad de los datos, pensando en un ERP, ¿no? En un sistema integrado que administra recursos, para que así esta parte de la administración de los datos y que se mantenga integrados nos dé un soporte a esta planificación integrada del negocio. Desde tu punto de vista, ¿qué nivel de importancia tiene este tema? Oh, buenísimo. Muy pocas veces se aborda en entrevistas, foros y charlas el tema de los datos. Siempre hay una concepción de que lo importante
y que, ojo, lo es, el proceso, la tecnología, el tema de la gente, ese triángulo de integración entre esos tres componentes es fundamental. Pero hay que pensar algo, que estos procesos, esta tecnología y estas personas van a conectarse entre sí a través de datos. Y los datos es como que dijéramos la sangre que fluye y que alimenta todos estos componentes. Y es tan importante porque sin esa sangre ninguna organización va a funcionar. Entonces, los datos ya no son simplemente un componente secundario, todo lo contrario, es uno de los componentes principales de cualquier organización. Quitemos por un lado el tema tecnológico. Okay. La información, la data que se genera constantemente en las organizaciones es lo que permite no solamente la toma de decisiones, sino también operar. Está tan subestimado el tema de datos que muchas organizaciones pasan por alto el primero, capturarlos de la manera adecuada. ¿Ya? La captura de datos tiene que ser bajo una serie de estándares, una serie de normativas y una serie de reglas que ponga la organización para capturar ese dato. Un ejemplo tan simple. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado de que una organización captura el nombre de sus clientes de manera diferente? ¿Ya? Ricardo Montesé, no, Montesé Ricardo, Freile Héctor, Héctor Enrique, y de repente estamos hablando de las mismas entidades, pero con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque no hay reglas claras para la captura. Y es tan importante esa captura porque es el paso 1 para poder activar todo el engranaje interno de la organización. Una vez que se tiene ya normada la captura, tenemos que también normar la forma como esos datos van a tener interacción entre sí con los diferentes procesos de la organización. Y ahí entra un modelo de gobierno de los datos, es decir, cómo yo logro que la organización, desde sus diferentes niveles, tanto el estratégico, management y operativo, pueda trabajar con esos datos y cuáles son las acciones que la organización debe tener contra eso. Cómo logro que esos datos estén en buen recaudo, estén disponibles para todos en la organización y sobre todo que manejen una fidelidad de datos, una integridad, una forma de que el dato no pueda ser alterado. Ahí existen una serie de procesos y actividades técnicas y cómo los transformo. ¿Cómo transformo esa cantidad de datos que hoy las organizaciones capturan, que es un montón de información, un montón de serie de entidades de datos que se capturan? ¿Cómo transformo eso en información y conocimiento? ¿Ya? ¿Cómo logro que la relación de esos múltiples datos dentro de un proceso organizacional me lleve a capturar o obtener, más que capturar, obtener información que me sirva para poder tomar decisiones y operar mejor? ¿Y cómo logro también que esa información evolucione y tenga una adopción en la organización para que se convierta en conocimiento y ese conocimiento sirva para mejorar procesos, innovar, crear nuevos modelos de negocios o precautelar de que mi negocio actual esté controlado? Entonces, si vemos, hay una serie de actividades dentro del proceso desde la captura hasta la explotación de los datos que deben cuidar. Muy bien. Hay un punto ahí clave que nombraste, ¿no? Respecto al gobierno de los datos, ¿ok? Yo voy ahí a hacer un paréntesis porque muchos de los temas que impulsamos cuando hablamos del IBP o del SNOP es de los procesos, de la gente, y cuando llegamos al pilar de la tecnología, el primer paso que hay que desarrollar ahí, hablando de datos, pues que exista una administración, así un data management, ¿no? Ok. Ya con la experiencia que has hecho implementación, y me gustó mucho lo que acabas de decir respecto al orden de los datos. No es lo mismo Héctor Freile que Freile Héctor cuando quieres capturar un dato. Y eso es súper clave y me trajo acá a la cabeza muchos ejemplos cuando hacemos una segmentación de portafolio o cuando definimos el nombre del producto y de la importancia de una codificación. Pero ¿cómo llevas a cabo? Imagínate una empresa mediana que aún no ha tenido la oportunidad de ver esa importancia, pero necesitas llevarlo a cabo y tienes que asignarle una responsabilidad.
para que se pueda manejar ese enfoque, ¿qué nos recomiendas para empezar a estructurar esas responsabilidades en la organización? ¿Por dónde debe empezar a hacer esta estructura de responsabilidades para conseguir eso? Que es súper clave. El gobierno es fundamental y no importa el tamaño de la organización, siempre debe haber alguien que cuide los datos, ¿ya? Y que tenga la capacidad de poder poner reglas simples pero claras para que puedan administrarse de la manera correcta. Hay algo importante, fíjate que uno de los grandes problemas y las grandes razones por las cuales los proyectos de implementación fracasan es por el tema de data. Muchas veces la implementación funcional del sistema es muy buena, pero al momento de entrar en pruebas o hacer la salida en vivo, el sistema no arranca, no funciona o tiene un montón de caídas por tema de datos. En los periodos de estabilización, de implementación de los sistemas, que son usualmente durante los primeros 6 meses, el mayor volumen de incidentes que se tienen es por datos. Hay empresas que han dejado de facturar por temas de datos. Entonces, el gobierno de datos, ¿qué consiste? Y es una pregunta muy válida. Se deben tener y precautelar que primero debe haber un marco de trabajo único y totalmente socializado dentro de la organización para que todos los miembros de la organización sepan qué tienen que hacer con los datos, ¿ya? Como lo decía hace un momento, desde capturarlo hasta explotarlos. La segunda es la pirámide de información. Insisto mucho con eso porque la pirámide de información va muy amarrado con el tema de la seguridad de la información. Cómo yo distribuyo la información dentro de la organización es importantísimo, porque hay ciertos niveles de la organización que no deben tener acceso a cierta porción de los datos. Y ahí es donde entra la segregación de funciones en torno a la administración y utilización de los datos. Entonces, es importantísimo que no importa el tamaño de la organización, ¿ya? Hay organizaciones muy grandes que tienen áreas muy grandes de procedimientos de manejo de los datos, de limpieza de datos, de creación de datos. Hay otras empresas que me tocan, que son medianas o más pequeñas, que tienen una sola persona dentro de un área funcional que lo hace. Pero es importante que se tenga claras las reglas del juego y cómo se las va a distribuir. Excelente. Miren, ahí está clave. Conectamos. Determinando el nivel de seguridad y el acceso a quién debe tener a la información. Hablando de responsabilidades, puedes empezar por ahí, ¿no? Por ejemplo, ventas, ve ventas, producción, ve producción. Y ahí puede ser como un primer paso, ¿no? De poder entender ese nivel de responsabilidades, donde asignas. Y ha pasado, yo he visto eso en vivo en empresas. Estoy vendiendo y de repente no hay producto. No, sí hay, está en otro código. Cosas así. Y esa desestructura, pecado. No, si llega el producto, es que en la factura salió otro código, otra descripción. Y es dato. Y ahí sí uno como que se da un balazo en el pie, ¿no? Dejar de vender por dato. Pongan la importancia ahí. Me encanta ese ejemplo y debemos impulsarlo como tal. Y en el Master Data Management que hablamos dentro del proceso IBP, como gobierno, como auditoría, hacer auditorías en la precisión de los datos, pues es tal cual. Eso que hablamos en teoría, chicos, mire, Héctor aquí lo confirma como tal con ejemplos y deben darse. Y por ahí empecemos el nivel de responsabilidad. Bien. Has nombrado varias veces el tema del gobierno de datos, ¿no? Quizás sea como un término muy... un poquito para arriba al promedio quizás de las empresas manejen, pero danos un ejemplo de ese tema del gobierno de datos para que se baje un poquito más didáctico hacia una organización. ¿Qué es así como un gobierno de datos? O quizás sea un equipo, o quizás sea un proceso, o quizás sea una herramienta, no lo sé, para que pueda ser más didáctico a la audiencia. El tema del gobierno de datos, ¿cómo debería ser? Excelente. Muy buena pregunta, porque muchas veces el gobierno de datos se ve como algo muy etéreo, de organizaciones muy grandes. Como decía, se puede implementar en organizaciones medianas y pequeñas también. ¿De qué parte el gobierno de datos? Es tener una estructura con roles claramente definidos de quién hace qué con respecto a los datos. Entonces, las áreas de datos maestros, por ejemplo, ¿ya? Son parte de este gobierno de datos. ¿Qué es lo que tiene el gobierno de datos? Tiene áreas operativas que interactúan con los sistemas y modifican los datos. Y tienes áreas de custodia, ¿ya? Como el área de sistemas. El área de sistemas es un área de custodia de los datos.
Es un área que se encarga de hacer que los datos estén disponibles y seguros, mas no son los dueños de los datos. Los dueños de los datos son los dueños de los procesos. Eso es muy importante. Clave. Porque usualmente se piensa que el de sistemas es el que tiene que modificar la data y estar pendiente de que la data tenga coherencia. No, es el área usuaria, son los dueños de los procesos. Aparte de eso, en las organizaciones, no importa el tamaño, tienen un área o un líder de gestión de datos o data management o datos maestros. ¿Qué hace esa área? Esa área está llamada a alimentar de manera correcta los datos que generan las áreas operativas. Entonces, data management, por ejemplo, es un área de servicio a las áreas operativas donde yo creo precios, donde yo creo clientes, donde yo creo proveedores, y esos clientes, esos proveedores, esos precios o esos ítems de inventario los voy creando de acuerdo a unas reglas que previamente definí y que previamente socialicé. Lo interesante de esto es que estas áreas llegan a poner tanto orden en la organización que las áreas usuarias ya saben exactamente qué formulario tienen que llenar para que los datos se pidan su creación de manera adecuada, forma y ordenada. Aparte de las áreas de datos maestros, tú tienes las áreas de gestión de información. Las áreas de gestión de información tienen que ver con el último componente que hablamos, el explotar los datos. Son las famosas áreas de analítica, de ciencia de datos, de business intelligence, que aparte del área de datos maestros, que comienzan a jugar con herramientas analíticas para poder crear escenarios, proyecciones, pronósticos, tableros que puedan ser consumidos por los diferentes niveles de la organización. Entonces, si hacemos un resumen de quiénes son los participantes y cuál es su rol dentro de este proceso de gestión de datos, tenemos a las áreas usuarias, que son los dueños de los datos, tenemos al área de sistemas, que es el custodio de los datos y que garantiza la seguridad y disponibilidad de esos datos, tenemos el área de datos maestros, que se encarga de las reglas y creación de los datos dentro de los diferentes procesos. A manera de resumen, te puedo decir que los diferentes participantes en este modelo de gestión de datos serían las áreas usuarias, que son los dueños de los datos. Tenemos al área de sistemas, que es el custodio que debe garantizar la disponibilidad y seguridad de los datos. Tenemos al área de datos maestros, que es el encargado de poner las reglas sobre la captura y creación de los datos y que también crea datos dentro de los diferentes procesos y sistemas. Y tenemos el área de gestión de información, llámese analítica, business intelligence, que son los que explotan los datos a través de tableros, de analítica o data science. Muy bien. Qué clave, qué poderoso ese enfoque así tan... Muy bien, o sea, hay 4 pilares importantes y aquí miren, lo llevamos al tema didáctico, cómo llevarlo a cabo desde lo simple, así, para poder lograr grandes cosas, ¿no? Y así tal cual, 4 pilares. Entonces, si ya empezamos en gobierno de datos, estimados clientes, alumnos, tal cual pensar así, separarlo bien. Una cosa es el dueño de la información, otra es quien lo custodia, otra es quien lo administra y otro quien lo explota. Ahí está, la ruta. Excelente, excelente, me encanta mucho. Bien, Héctor, mira, qué valiosos minutos, qué valiosa conversación en realidad. Creo que va a servir mucho a la audiencia, sobre todo a quien está pensando en desarrollar temas tecnológicos y que le dé un poquito de peso, ¿no? Le dé importancia a ese tema de la información y los datos dentro de la organización. Con eso fluye mejor el plan integrado del negocio. Así que aquí está. Mándale un saludo cordial antes de cerrar el proyecto a todas las personas que nos conocen en común, que seguro estoy seguro que están viendo este programa, y un mensaje también para la audiencia respecto a la información y los datos en su plan integrado del negocio. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que he disfrutado muchísimo eso. Le mando un gran abrazo a toda la audiencia. Son un montón de seguidores que tu canal tiene, un canal muy poderoso, muy entretenido y muy ilustrativo. Y como mensaje final, creo que es un momento muy interesante en las organizaciones actualmente, porque las herramientas tecnológicas están permitiendo desarrollar, explotar no solamente la forma eficiente de manejar los procesos, sino también crear esos millones de datos que se capturan diariamente en las operaciones a través de transacciones y poderlos manejar de una forma muy dinámica, de una forma antes no vista. Hay un punto importantísimo, que las
tecnologías que antes eran inalcanzables para las empresas, como son las herramientas de analítica o son las herramientas de control, auditoría y depuración de datos, están al alcance de todo tipo de empresa, no importa si es pequeña o grande. Y es un gran momento para poder explotar eso, es un gran momento para tener herramientas de gestión de información que enriquezcan la operación y la estrategia de la organización. Así que la verdad es que a mí me emociona y me apasiona muchísimo este tema. Hay muchísimo para hablar, yo sé que el tiempo es corto, pero nada, creo que lo que estás haciendo acá va a enriquecer muchísimo a toda la audiencia. Estoy seguro y seguro de contar con tu participación en el futuro. Sigue dando duro, te deseo mucho éxito en Ilum que estás desarrollando y a todo ese grupo de profesionales que están contigo también llevando a cabo este enfoque de tecnología en la actualidad hacia las organizaciones. Muchas gracias, Héctor. Disfruta la familia, disfruta el domingo. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Un gran abrazo. Bye. Gracias por ver el programa. Domingo a domingo tenemos un tema nuevo. Dale suscribir, dale like.